Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a su programa Comunidad Forense. El día de hoy agradecemos a Ultimatum MX por permitirnos estar con ustedes esta tarde de día jueves 26 de agosto del 2021. Les pedimos una disculpa por un poquito de la demora para el inicio de la transmisión. Ahí agradecemos también todo el apoyo que nos brindan los ingenieros de producción. El día de hoy tenemos con nosotros como invitada a la licenciada Karina Ivette Isla Zamora, que es egresada de la licenciatura en Criminología por la Universidad Univer Millennium Plantel Ixtapaluca. ¿Lo dije bien, licenciada? Sí, muchas gracias. Okay. El día de hoy tenemos el tema de pornografía infantil en México. Es un tema muy tocado y muy delicado. Licenciada Karina, gracias por su tiempo, por este tiempo que nos está brindando nuevamente con nosotros. Antes de exactamente un año, estábamos platicando hace un ratito, hace exactamente un año, tuvimos la oportunidad de tenerla con el mismo tema. Obviamente no pudimos abarcar muchas cosas que vamos a abarcar el día de hoy, pero vamos a iniciar con algo muy fuerte, la pornografía infantil. La pornografía infantil en México es uno de los mercados más tocados en el mercado negro aquí en México. ¿Cierto o falso? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. En efecto, vamos a volver a tocar un poco el tema. Y sí, ¿no? La pornografía infantil es una situación o es un fenómeno que se sigue presentando constantemente y en México es un problema que, si lo consideramos, hace un año éramos en México el primer lugar a nivel mundial como emisor y consumidor de pornografía infantil, ¿no? Sin embargo, eso era hace un año, ¿no? Y decíamos, bueno, posiblemente el año que viene va a disminuir, ¿no? Aunque sea segundo lugar. Pero pues no fue la situación, ¿no? Seguimos estando en primer lugar, lamentablemente, pero pues no todo es malo, ¿no? Porque pues somos primer lugar en pornografía infantil, pero estamos orgullosos de ocupar algunos de los primeros lugares dentro de las Olimpiadas de México, ¿no? Eso sí nos enorgullece, pero la situación de pornografía infantil no lo vamos a mencionar, ¿no? Es un problema que sigue creciendo sin duda alguna, que pese al incremento que tiene, no se trabaja en ello, y desde el área criminológica siempre se deja de lado porque no es una situación que sea de morbo, que sea de sangre, de asesinos seriales, no lo es, ¿verdad? Entonces a los criminólogos eso pues no les interesa estudiar, ¿no? Es una pena. Pero sí, en efecto, pornografía específicamente infantil se sigue presentando constantemente. Sabemos muy bien, y esto es prácticamente un secreto tirado a miles de voces, que uno de los estados con más problemático, con uno de los estados con mayor problemática en esta situación es Tlaxcala. De hecho, Tlaxcala es uno de los estados número uno a nivel no solo nacional, sino Latinoamérica, en ser de los estados donde la trata de blancas es el mayor problema. Ok, en esa situación recordemos que ahora es trata de personas, uno, dos, también recordemos que sí, en efecto, en relación a esta situación del fenómeno de trata de personas, Tlaxcala en Latinoamérica es uno de los lugares con más situación o que se encuentra presentemente el lugar para la captación de personas y la venta para la venta de ellas, ¿no? Sin embargo, en la situación de pornografía infantil, Tlaxcala no ocupa el primer lugar. En trata de personas sí, en relación a pornografía infantil no. En relación a pornografía infantil lo ocupan, por ejemplo, lo ocupa Cancún, por ejemplo, lo ocupa Acapulco, también lo ocupa, pero en relación a trata de personas sí, Tlaxcala es primer lugar. De hecho, hay una organización que se llama Organización ABA, que trabaja justamente, específicamente, solamente trata de personas, ¿no? Si gustan buscarlo, adelante, es una recomendación. Tocabas un tema muy importante,
el estado de Quintana Roo, Cancún. El estado de Quintana Roo y se vio muy involucrado en un asunto muy fuerte hace unos años con una persona pública. ¿Tú qué nos puedes opinar de la pornografía infantil? Ahorita estamos viendo muchos casos de políticos que han estado involucrados en esta situación en diferentes estados. ¿Tú qué nos puedes platicar o qué nos puedes opinar de esta situación? Ok. En la situación de pornografía infantil no se toca muchas veces o no se estudia en algunas situaciones o debido a algunas situaciones, mejor dicho. Entre estas situaciones, esa relación que existe entre la política y este fenómeno o este problema es una de ellas, ¿no? Porque no nada más yo, sino que también ha habido algunos psicólogos que han trabajado en relación a pornografía infantil y ellos han llegado a la situación en detener un poco la investigación, en detener un poco el estudio, porque caen en la situación en donde esta situación de las personas que tienen el poder o las personas que tienen la política, pues son quienes están más inmiscuidas en el caso, ¿no? Es una situación que no es nuevo, ¿no? Ya sabíamos que las personas en relación a la política pues están inmiscuidas en ello, y un caso fue el que mencionas, ¿no? Que dio pauta al libro de Lidia Cacho, ¿no? Pero pues no es la única persona, ¿no? La persona inmiscuida en esta situación. Y sí, en efecto, se ha visto más casos. No es algo nuevo, repito, no es algo nuevo porque pues sabemos que sucede eso, y eso ha limitado mucho la disminución de esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto? Ya está el fenómeno, ya sabemos que las personas del poder están inmiscuidas en ello. ¿Qué hacemos, no? Desde la postura criminológica, ¿qué podemos realizar? Ok, dentro, por ejemplo, de Facebook sucede que hay un apartado en donde supuestamente le brindan atención al pedófilo o le brindan atención al distribuidor de material pornográfico infantil, ¿no? Difiere un poco con ello porque pues el pedófilo o el de pornografía infantil no va a decir, ay, necesito ayuda, ¿no? Dénmela, aquí en Facebook la encontré, pues lógicamente no va a pasar, ¿no? Y también el gobernador, el senador o el diputado tampoco va a decir, ah, ya encontré la ayuda que buscaba, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacemos? Hace poco estaba dialogando con un psicólogo en donde me hablaba un proyecto que estaban realizando justamente sus alumnos, ¿no? En identificar un poco el perfil del pedófilo, del de pornografía infantil. Sin embargo, no llegaron todavía a la conclusión de ello, de identificarlo, pero sí es una buena estrategia, sí es un buen inicio para comenzar. Sin embargo, no quita el renglón de realizar una plataforma especial con características especiales en relación a la identificación o en relación a poder disminuir un poco el fenómeno de pornografía infantil. Mira, en otros países existe un listado de pedófilos o de agresores sexuales. Yo creo que aquí en México también eso nos hace falta. Yo creo que ha sido un tema que a nadie le gusta hablar, porque a nadie le gusta decir que existe este delito o existe este trastorno en algunas personas, pero yo creo que sí nos serviría muchísimo en la impartición de justicia o bien a los órganos de impartición de justicia tener también una base de datos como en otros países. ¿Qué tan importante es esto? Ok, sí sería una buena estrategia, no digo que no, sería una buena propuesta para empezar a trabajar sobre ella, sí. Sin embargo, considero que debemos de hacer algo más, ¿no? ¿Cómo algo más? Bueno, para eso están los criminólogos, ¿no? Para poder intervenir y para poder prevenir. Sin embargo, pues tenemos criminólogos que no trabajan en ello, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Sí sería una buena estrategia, sin duda alguna, sí sería una buena estrategia el tener como un registro que, sin embargo, en algunas empresas se hace, ¿no? Y para eso se hace la valoración psicológica y para eso se hace la valoración médica y demás situaciones, ¿no? Pero seguimos viendo que está constantemente el incremento de pornografía infantil. Pero, ¿qué podemos hacer en estos
puestos que ocupa esa gente, ¿no? De, por ejemplo, seguridad pública dentro de fiscalías, ¿qué podemos hacer en estas personas? Sí, es una buena estrategia realizar un perfil, realizar un directorio, realizar la investigación al individuo, sí, sí lo es. Sin embargo, no es la única estrategia o no es la estrategia más adecuada para generar prevención. Hay un proyecto que se llama Proyecto Dunkelfeld, que es un proyecto, si no mal recuerdo, colombiano, en donde se está llevando a cabo una serie de investigaciones, en donde se lleva una estrategia de prevención y de intervención. Entonces, considero que el adaptar, por ejemplo, un proyecto como este, un programa como Dunkelfeld en México, sería una buena estrategia. Sin embargo, pues también debemos de decir o debemos de considerar en qué situación y a qué personas lo vamos a aplicar. No es como decir, bueno, proyecto Dunkelfeld aplicado a México, fin, ¿no? O sea, debemos de considerar qué es lo que sí se puede aplicar, qué es lo que sí sirve y discernirlo, perdón, de lo que no sirve, ¿no? ¿Qué funciona en el proyecto? ¿Qué funciona el proyecto en México? ¿Y qué es lo que podemos agarrar de él? Adaptarlo a las situaciones de México, sí, esa sería una buena estrategia y a eso yo le apostaría más. ¿Qué tanto ha perjudicado las redes sociales, Lee, en esta situación de la pornografía infantil? Recordemos que anteriormente, hace 10 años, cuando todavía las redes sociales o el internet no estaba tan actualizado como está ahorita, podíamos llegar al mercado y podíamos encontrar los discos, los DVD o todavía los cassettes aquellos, los VHS y todo eso. Pero ahorita entras a una página, inclusive por ahí hay páginas de mercado negro al cual entras y puedes encontrar todo tipo de material, desde un material de un bebé hasta una niña de 10, 11 años eh, abusando de ella. ¿Qué tanto nos ha afectado las redes sociales en este tema de pornografía? Ok, esta situación de los medios y la evolución de ellos, la evolución tecnológica ha causado un gran impacto en esta situación o en este fenómeno. Sí, sí la ha causado. ¿Cómo? Bueno, cuando inicia un poco la pornografía, surge primeramente con la existencia de la primer fotografía, ¿no? Surge con la existencia de la fotografía, empieza esta situación de la pornografía. Pero la pornografía infantil surge cuando empieza esta situación de la reproducción de DVDs, la reproducción de cintas cinematográficas, ¿no? Pero, y bueno, antes, como bien mencionas, decías, bueno, o el productor decía, bueno, necesito vender el material, ¿no? Y el productor lo vendía al consumidor y así era como se generaba la pornografía infantil. Actualmente, pues el productor disminuyeron las ventas, ¿no? El productor ahora ya no lo vende porque ahora el consumidor mismo pues lo consigue, ¿no? Y es ahí en donde encontramos un poco esta situación del grooming, un poco esta situación del sexting, ¿no? Ahí abarcan estos dos problemas, ¿no? El grooming y el sexting. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Justamente en las redes sociales se siguen creando grupos, se siguen creando, no sé, páginas y demás situaciones en donde ellos mismos te ofrecen el material, ¿no? Hace poco había entrado yo a un grupo que justamente decía algo así como que venden ropa de niñas, ¿no? O sea, el tema del grupo era ropa de niñas, ¿no? La venta de ropa de niñas. No decía venta de fotografías o venta de, no sé, ¿no? De material. Ajá, entonces, pues yo me uno al grupo y después me encuentro con que te hacen unas preguntas ahí para ingresar al grupo y te dice, ¿estás dispuesta a compartir fotografías de niñas? ¿Estás dispuesta a no denunciar el grupo? ¿Estás dispuesta a shalala, ¿no? Y yo, pues creí que era de ropa, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Lo llené todo y cuando entra al grupo, pues había una diversidad de fotografías que, por ejemplo, yo me puse a investigar en internet y le puse traje de baño para niñas de 6 años, ¿no? Y entonces salen
las niñas con su traje de baño, pero haciendo referencia al modelado del traje de baño, ¿no? Hay como que el traje de baño completo y shalala, ¿no? Pero esa fotografía que nosotros vemos como, pues hace referencia a la venta del traje de baño, estaba en ese grupo, ¿no? Y en ese grupo habían diversos comentarios de diversos miembros del grupo que decían, ¿no? Qué hermosa, estás divina y shalala, ¿no? N cantidad de comentarios en relación a esta situación de que les gustaba, por así decirlo, pues la chiquilla, ¿no? Y entonces eso es algo muy impresionante, ¿no? Y lo más impactante de esto fue que, por ejemplo, estuve indagando un poco los perfiles de los miembros del grupo y en su gran mayoría son personas con hijas, con hijos y que son de la edad de las chicas que suben las fotos, ¿no? Por ejemplo, había una fotografía de una niña, yo creo aproximadamente unos 6, 5 años, y entonces, uno de los comentarios que había era uno de un muchacho, un señor, pues, y entonces el señor tenía unas hijas de la misma edad, ¿no? 5 o 6 años. Y eso es muy impactante porque dices, o sea, tú, padre de familia, tienes a tu hija y a ti te resulta atractiva una niña de la edad, ¿no? Eso es muy interesante y no nada más está dentro, por ejemplo, de Facebook, ¿no? De WhatsApp, de Telegram. Telegram es una red social que no está muy controlada y ahí se genera gran material pornográfico infantil. ¿Qué otro? Ah, por ejemplo, hay unas gafas que te transportan a la realidad virtual, ¿no? A esta situación de 3D. Y bueno, ahí lo que pasa es que la empresa de las gafas 3D se le ocurrió una brillante idea y dijo, ¿qué crees? Vamos a hacer ahora unas gafas de 3D que no nada más te permiten sacar lo que estás visualizando, ¿no? Sino que ahora también van a permitirte conseguir material pornográfico infantil, ¿no? Y la empresa dijo, ¿cómo, no? Y entra ahí en el debate, en la disputa. Al final de cuentas, pues solamente difunden pornografía, no pornografía infantil, pero, o sea, ya llegamos al nivel en donde es necesario generar la pornografía infantil al 3D, ¿no? Eso es muy impresionante porque lejos de disminuir con eso, estamos eh, incrementando y facilitando el incremento de esta situación. Eso es algo muy, muy alarmante que debemos tener en cuenta. Muchas personas comentan, o bueno, muchas personas han comentado que gracias a la pornografía infantil, bueno, o a la pornografía en general, se han mantenido las violaciones en perfiles bajos. Digo, sí, entonces, si con la pornografía hemos mantenido las violaciones en un perfil bajo, teniendo los números como lo tenemos a nivel nacional, ¿te imaginas cómo sería el número de violaciones a niñas si la pornografía infantil fuera clausurada por completo? México sería prácticamente potencia mundial en lo que son violaciones a niñas, ¿no? Si somos Ok, si somos el número uno en producir este material. ok, ese es un tema muy interesante, es algo que ha generado gran debate, ¿no? Si el clausurar o el prohibir o el limitar la pornografía va a hacer disminuir otros delitos, ¿no? Pero no sé, ahí yo entraría como en una pequeña controversia en relación a ello. Es como lo que pasa con los movimientos que dicen que pues debemos de aceptar y debemos de eliminar de el DSM-5 la situación de la pedofilia, ¿no? Y esos movimientos dicen, vamos a hacer que la ONU, que la OMS nos acepte, que la sociedad nos acepte porque pues las niñas quieren andar con nosotros, ¿no? Ahí, no sé, yo difiero mucho con esa situación, eh, pero pues considero que lo que debemos hacer para empezar a disminuir este fenómeno no sería prohibir o no sería
generar la libertad en esa situación, ¿no? Sino más que nada trabajar en algún programa de intervención, no tanto de prevención, porque recordemos que prevención es antes de, ¿no? Intervención es ya que está. Entonces, ahorita ya está el fenómeno, sigue creciendo desde hace más de un siglo, sigue creciendo, entonces debemos de trabajar en intervenir, en generar estrategias o generar programas de intervención en esto, porque, por ejemplo, yo he visto que hay programas de bullying, programas de violencia escolar, programas de pérdida de esta situación en empresas, ¿no? Pérdida de bienes, y hay N cantidad de programas, ¿no? Para prevenir y para intervenir. Pero yo no he visto en México uno que diga programa de intervención en pornografía infantil. Eso es algo muy Inclusive, lamentable que se ha dejado de lado. así es, e inclusive tenemos el programa de prevención del delito interfamiliar, en el cual sabemos muy bien que cuando hay un delito, cuando hay problemas dentro del núcleo familiar, puede existir también la violación, y esto lo hemos visto muchísimo dentro de la familia, se ha visto muchísimo. El mismo papá es el que produce y reproduce ese material y lo sube a las redes sociales. ¿Cuántas veces no hemos visto en las redes sociales o en los noticieros donde nos tocan este tema? Agarran o detienen al papá de tal menor por reproducir o ofrecer o vender en redes sociales a su hija y subir en redes sociales. Volvemos a lo mismo. Hace unos par de años en un estado céntrico de la República tuvimos un candidato que antes de ser candidato estaba ofreciendo a su niña. Sí, en efecto, pero ahí también recordemos algo breve, ¿no? Aquí voy a comentar algo breve. Recordemos, existen distintas situaciones. Uno, paidofilia o pedofilia, que es considerado un trastorno dentro del manual de diagnóstico de trastornos mentales, ¿no? En donde este se encarga de la excitación sexual durante un periodo máximo de 6 meses, ¿no? Es la atracción sexual hacia los niños, pues. Paidofilia es la atracción sexual hacia los niños. Pornografía infantil es el delito en donde se distribuye, en donde se produce, reproduce fotografías, videos, audios, etcétera, ¿no? En donde este implica una situación de un acto sexual con algún menor, ¿no? Eso está tipificado por nuestro Código Penal del Estado de México y por el Código Penal Federal. Difiere un poco en la legislación, pero bueno, está penado, ¿no? Y por último tenemos la pederastía. Ahí es donde encaja un poco lo que me estás comentando, ¿no? Del abuso sexual, de la violación, ¿no? Entonces, pederastía es el abuso sexual cometido hacia los menores, ¿no? Eso también está tipificado como abuso sexual en el capítulo abuso sexual, vaya la redundancia, en el Código Penal Federal. Sí, en efecto, sin duda alguna, esa es una situación que se comete incluso por miembros de la familia, que también ha tenido un gran incremento. Y, por ejemplo, hay una criminóloga que aborda mucho el tema de abuso sexual infantil que se llama Karina Rodríguez. Entonces, por ejemplo, ella abarca mucho lo que es abuso sexual infantil, pero va muy ligado, sin duda alguna, al tema de pornografía y de pedofilia, porque no estoy diciendo que comienzan así los pedófilos y los abusadores sexuales, ¿no? Porque así no comienzan, no estamos generalizando. Ya sabemos que eso no hay un perfil específico sobre ello, ¿no? Sin embargo, sí posiblemente pueda haber relación en ello, sí, no podemos decir que no, pero tampoco no estamos diciendo que todos son así, ¿no? Entonces podríamos decir lo siguiente, que un pedófilo sí puede ser pederasta, pero un pederasta no inicia como pedófilo, ¿no? Oiga, y aquí en México, o usted sabe cuál ha sido la pena más fuerte para una persona que haya reproducido o fabricado algún material pornográfico infantil? Ok, antes de eso tenemos que comentar que dentro de los centros de reinserción social de México, yo considero, y bueno, eso lo he comentado con algunos amigos que tengo trabajando en sistema penitenciario, y un aproximado de personas que están compurgando una pena por ese delito
son un máximo de 2%, ¿no? Del 100% de la población penitenciaria, solamente 2, y eso exagerando, ¿no? En realidad yo creo que debe ser como 1 o 0.5 el que está compurgando una pena por ese delito, ¿no? Hay personas por el delito de robo, hay personas por el delito de abuso sexual, etcétera, etcétera, pero por la situación de pornografía infantil, no lo hay. Son pocos. ¿Qué? ¿Perdón? Son muy pocos las Sí, personas. sí, en efecto son muy pocos y no hay, bueno, sabemos que dentro del sistema penitenciario debe de haber un tratamiento individualizado y especializado hacia los internos, ¿no? Pero en la situación de pornografía infantil, pues como casi no hay, ¿para qué hacer un tratamiento para ellos, no? ¿Para qué? Entonces, el tratamiento llevado a cabo en relación a este delito, pues no es como el más adecuado, no hay uno especial que digamos, específicamente se va a llevar a cabo un tratamiento para el que compartió material pornográfico infantil, no lo hay, ¿no? No lo hay, y pues esa es una situación que se sigue presentando constantemente, ¿no? Ok. Antes de seguir, quiero mandar saludo a Braulio Hidalgo. Nos comenta que a cuidar a nuestros niños. A Lard Draft, Ledin Draft. Saludos, Liv. Buen tema impartido por la licenciada Karina. Saludos. Igual para Cristo Moreno, hace falta mucho por el gobierno, el valor que ustedes tienen para hablar y desnudar los mitos sobre este tema tan delicado. Lo volvemos a repetir, es un tema muy delicado, no está olvidado por nuestras autoridades, no es un tema olvidado, pero no es un tema que en este momento, también hablamos de la situación de la pandemia, tenga una prioridad. Este tema Claro. ya viene de muchos años atrás y siempre ha sido uno de los últimos temas tocados por los gobiernos, pero en esto, aquí entra nuestra labor, ¿no? Empezar a darle al gobierno un apoyo para que no se olvide de estos temas y le empiece a poner un poco también de sabor de ellos para empezar a tocar y empezar a darse cuenta que el problema de la pornografía infantil en México es delicado y que también tiene que voltearse a ver. Claro, saludos a todos los que nos ven, pero sí, en efecto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay leyes, sabemos que está nuestro Código Penal que lo sanciona, ¿no? Nuestro Código Penal Federal y el del Estado de México. En efecto, no es suficiente, ¿no? Sigue creciendo el delito, sigue creciendo este fenómeno y nada más pornografía infantil que está tipificada, ¿no? Porque, por ejemplo, pedofilia, sabemos que es un trastorno, ¿no? Que no está tipificado. Pederastia sí está tipificado como abuso sexual. Hace poco leía un artículo en donde decían que pederastia no estaba tipificado, pero no, sí está tipificado. Sí, sí, está No dice tipificado. como tal pederasta, pero Pederasta. sí dice abuso sexual, ¿no? Recordemos que es abuso sexual. Pero en efecto no es suficiente, no es suficiente. Y pues No repito, porque no ¿qué hemos visto una podemos hacer? disminución. ¿Mandé? No porque no hemos visto una disminución, al contrario, hemos visto una... Exacto, exacto. ¿Y qué podemos hacer? Inclusive, Reitero, ¿no? Seguir trabajando. inclusive hasta los mismos productores se llaman empresarios de pornografía infantil. Sí, ¿no? Ya hasta tienen ahí su empresa y todo. Y de hecho, ya hasta Suena, tienen un suena, manual, ¿no? Ya hasta suena tienen un manual. gracioso, pero es una pena darse cuenta que ya hasta eso es una empresa, ya son empresas que se dedican a eso, ¿a qué te dedicas? Soy empresario en pornografía infantil, y así como, órale. Claro, claro. Y de hecho, en 2002 se encuentra en el computador de un doctor, justamente un doctor, ¿no? Porque muchas veces decimos que porque tienen un rango no lo hacen, ¿no? Y en la computadora de este doctor se encuentra en 2002 un manual en donde la policía entra y dice, ¿qué es esto, no? Un manual de medicina o qué, ¿no? Y entonces empiezan a darse cuenta en Brasil que no era ningún manual de medicina, no, era un manual para pedófilos de 170 páginas en donde te explican a detalle cómo ligarte a una niña, a un niño, porque no nada más es dirigido a niñas, ¿no? Sino también a niños. Cómo
cómo enamorarlo, cómo cautivarlas, cómo pedirles fotografías, cómo surge todo eso. Y de hecho, te mandan, bien buena onda ellos, ¿no? Te mandan incluso eh, como una prueba, como, ¿cómo les explicaré? Como un simulacro de esta situación, ¿no? De liga y demás. Y entonces ya hasta generaron un simulacro en donde estás tú con la otra persona y haciendo esta situación, ¿no? Y dices, o sea, ¿hasta qué grado ha llegado este fenómeno? ¿Hasta qué grado ha llegado esta situación? Que incluso hay un manual, como un recetario, en donde ya te están explicando qué hacer, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en Facebook vi un video en donde sale un señor disfrazándose de niña, ahí como en la computadora, y que tiene ahí una conversación con la niña, que según le invita a su casa, y después le aprieta ahí como un botón a la computadora y ya sale la figura del señor y demás, ¿no? Y estaba leyendo una serie de comentarios en donde decían que pues no era cierto, que no sé qué. Entonces me puse a investigar y dije, ¿cómo no va a ser cierto, no? A lo mejor en ese momento a todos nos da risa y decimos, ay, no, eso es mentira, ¿no? Pero no, en efecto, en mi ardua investigación, pues me di cuenta que sí hay algunos programas que no necesariamente son la pantalla verde, que te permiten como cubrir o como disfrazar la imagen, ¿no? No es algo que podemos encontrar a simple vista, no, no es algo que podemos poner ahí en Google Play, buscar esto, ¿no? Esta aplicación, no. Sin embargo, si la hay, por ejemplo, también el manual para pedófilos, no lo podemos encontrar en Google y poner manual para pedófilos, no está, pero sí hay una serie de aplicaciones o una serie de plataformas en donde ellos mismos distribuyen este tipo de material, ¿no? Y una de estas plataformas era, por ejemplo, Elysium. Elysium fue desmantelada en, si no mal recuerdo, 2004, 2003, en donde esta plataforma estaba a nivel internacional, a nivel mundial, y ahí vendían desde material pornográfico, que eso era lo más básico para ellos, y vendían una distinta situación de plataformas o de aplicaciones, más bien, vendían distintas aplicaciones para generar, por ejemplo, este tipo de engaños en relación a la pantalla, ¿no? En donde ahora ya me veo como una niña de 5 años y estoy hablando con mi amiga, ¿no? Entonces, estaba leyendo una serie de comentarios en donde la gente cree que eso no existe, no pasa, no lo hay, ¿no? Y no, sí pasa, sí existe y sí lo hay. No lo vamos a encontrar, obviamente no, pero sí lo venden, sí está, y pues es una situación muy lamentable que seguimos trabajando en ello. Yo creo que lo primordial es lo que muchos han dicho, de seguir cuidando a nuestros niños en lo que miran en las redes sociales, en lo que miran en sus celulares y todo eso, ¿no? Licenciada Cari, desafortunadamente el tiempo, sabe usted que es muy rápido, el tiempo se pasa muy rápido, el tema es muy completo, es muy extenso y desafortunadamente para el día de hoy se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver que en su agenda nos regale un tiempo más para platicar sobre este tema y un tema más que es lo que es la pedofilia, que también es un tema muy importante. Le agradecemos su participación el día de hoy. Le agradezco personalmente el tiempo brindado. Ya sé que su agenda es un poco apretada, pero aún así nos brindó este espacio. Muchísimas gracias por ello. A todas las personas que estuvieron viéndonos también les agradezco muchísimo. No nos olvidemos también, antes de que nos vayamos, que en ABR Criminalística y suministros y servicios periciales pueden encontrar todos sus insumos y productos forenses que necesiten. Tenemos la sucursal en Tuxtla Gutiérrez, donde pueden solicitar sus productos al 961-359-3129 y en la matriz que está en Puebla. Licenciada Karina, las últimas palabras para despedirnos. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Ya saben, cualquier cosa estoy para servirles. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y pues nada, hay que seguir trabajando desde el área criminológica en un programa de intervención en esto. Es algo que necesita mucho de nuestra ayuda.
y pues espero volver a estar por aquí en Ultimátum. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias, chicos. Que tengan muy bonita tarde. Muchísimas gracias a Ultimátum por permitirnos estar esta tarde y nos vemos la próxima semana. Y no se olviden, Ultimátum MX, la verdad, no puede esperar. Muy bonita tarde. Hasta luego.